¿qué entienden o más bien cuál creen que sea la diferencia entre entender y comprender? Hola, ¿cómo están? Bienvenidas y bienvenidos a esta edición de Sociología Cotidiana. El día de hoy vamos a estar hablando acerca de un tema en específico, pero enmarcado en una teoría sociológica. Específicamente vamos a estar hablando de la teoría de la acción social y más específicamente hablando de Weber, de Max Weber. Y esto enmarcado justamente, como les decía, a partir de un análisis muy breve y muy rápido que quiero hacer aquí con ustedes acerca de este fenómeno de las tradwives. Hashtag tradwives. Okay. Y bueno, primero vamos a empezar con esta parte teórica que les comentaba. Quizás sería importante enmarcarlo a partir de esta idea un poco errónea desde mi perspectiva de que en las ciencias sociales no se puede hacer un análisis de cómo es que pasa algo sin entender un porqué, ¿no? O sea, esto lo digo porque experiencia propia, me han dicho como, no, es que ¿cómo vas a hacer una tesis descriptiva en el doctorado? Y como que es como, güey, pues así, ¿no? Con mis manos, así. Y es como, no, pero es que tienes que preguntarte por qué y no cómo. Y algo que siento yo es que es algo muy reduccionista y simplista, el justo no entender que para dar cuenta de un cómo, de la acción social, pues al final tienes que dar cuenta también de un por qué, ¿no? O sea, al final si tú estás escribiendo un cómo es que esta persona actúa en su día a día, o sea, si lo analizas y si te detienes un poco, pues vas a encontrar un porqué, ¿no? Y todo esto justo si lo enmarcas en un contexto, en una ubicación histórica y contextual, que es un poco lo que nos dice Weber, ¿no? Entonces, vamos a empezar un poco con esta diferencia, por así decirlo, entre teorías del sistema social y teorías de la acción social. Son dos ramas diferentes de cómo es que podemos tener este acercamiento desde la sociología a, pues tal cual al mundo social, ¿no? O a esto que vemos frente a nosotros. Entonces, pues bueno, primero que nada es esta parte de cómo es que se puede entender, por ejemplo, una teoría de la acción social. Esto lo podemos entender pues de manera como muy sencilla a partir de centrar nuestro análisis en la acción. O sea, digamos que la acción es tal cual el límite entre el individuo y la sociedad. Entonces, detrás justamente de esta acción hay intereses, hay deseos, hay, pues sí, como intenciones y también incluso podemos hablar de la creatividad de los individuos para alcanzar estos fines, estos objetivos, estos intereses. Y pues justo es como les digo, este intermedio entre el individuo y la esfera social. Entonces es el medio por el cual el individuo interactúa con la esfera social. Entonces, se puede entender que a partir de estas teorías, el mundo social es un producto, pues tal cual, de la acción humana, ¿no? Entonces, si lo entendemos así, los seres vivos, específicamente los humanos, obviamente, somos seres activos, seres creadores, seres con agencia, ¿no? O sea, somos tal cual seres con esta posibilidad de crear. Y esto lo contraponemos un poco con este sentido un poco determinista, o más bien muy determinista, de esta otra perspectiva que justo se puede entender como las teorías de los sistemas sociales. Ahorita voy a ir más allá, bueno, más específicamente a explicar ambas teorías, pero primero sí me quiero detener en las teorías de la acción social. Justo a partir de estas teorías de la acción social, la interacción entre individuos se entiende como este espacio donde podemos producir de manera emergente realidad social. Y como les digo, estas interacciones permiten crear, permiten hacer cambios, por ejemplo, permiten que justo el individuo tenga esta agencia de cambio. Esto se contrapone con esta visión de los sistemas sociales, donde digamos que el ser humano pues ya se encuentra como, me gusta mucho esta frase
del sujeto que es sujetado. Sí, es el sujeto que es sujetado, así barras, yo. Entonces, esto lo podemos identificar a partir de nociones un poco pesimistas del ser humano. O sea, pensando específicamente en Hobbes, por ejemplo. Y bueno, y también ya más adelante después a Rousseau y todos estos filósofos que pensaron en el contrato social como esta necesidad a partir de tener un orden que que es impuesto de manera externa y también de manera como a partir de una autoridad. Esto a partir de, como les decía, una visión pesimista en la que el ser humano no puede por sí mismo tener este ordenamiento y que sin este ordenamiento externo y impuesto desde una autoridad, pues nos matamos todos a la ¿no? Entonces, justo pensando en eso, este ordenamiento o este orden, como les decía, se impone de manera externa y de manera coercitiva, es decir, sí existe como una violencia pues una presión para que tú te adaptes a este ordenamiento y si no te adaptas a este ordenamiento pues hay consecuencias negativas para ti, ¿no? Y bueno, también es importante decir que este sistema de ordenamiento se va reproduciendo de manera social, o sea, a partir de las socializaciones que tú vas interiorizando este sistema y esto hablando incluso como a partir del sistema cultural, el sistema político, el sistema social, en fin, o sea, pensemos como en sistemas justamente dentro de un sistema grandote, ¿no? Esto me gusta mucho. O sea, sí es tal cual un sistema, pensemos justo como en una mesa de juego, en la cual existen otros sistemas más pequeños y dentro de esos sistemas más pequeños existen otros más pequeños, ¿no? Entonces, sí, digamos que es tal cual como un sistema de sistemas, un microcosmos. Y pienso, por ejemplo, en autores como Luhmann, creo que es el que viene más a la mente, Parsons, y también Merton es como un funcionalista, pero sí también a partir de los sistemas. Y bueno, y claro, Marx es el gran... Claro, Marx. Claramente. Es tan obvio que digo, pienso. Sí, es como lo das por sentado algo en Marx. Pero sí, o sea, justamente él ve esta segregación social a partir de las clases sociales que podríamos entender como sistemas y que también se nos imponen externamente y que pues al final hacen que nos encontremos como sujetados, ¿no? a esta estructura. Entonces, pues sí es determinista, muy determinista. Donde justamente sí está la capacidad de agencia, pero solamente si se da todo este proceso que él dice, como la conciencia de clase y pues todo el proceso de la revolución y bueno, en fin. Ya después está esta otra parte, como les decía, de la sociología de la acción, que bueno, ya la describí un poco, pero voy a continuar mencionando algunas cuestiones. Surge desde una antropología optimista, o sea, como les decía, la otra línea surge a partir de esta visión negativa del ser humano y bueno, esta en contraparte surge a partir de una visión antropológica optimista con base en la idea de la autonomía y de la voluntad. O sea, bueno, tampoco hay que entenderlo como, si se quiere se puede, ¿no? Pero, o sea, sí es como que una mayor capacidad de agencia, como les decía, como esta visión de que los seres humanos podemos comprometernos a actuar teniendo en cuenta de que nuestras mismas acciones tienen consecuencias para las demás personas. Entonces, pues sí, justo aquí se centra mucho en la capacidad, como les decía, de construir creativamente formas de interacción social. También se da por sentado como esta capacidad que tenemos los seres humanos de interpretar y proyectar el sentido subjetivo que atribuimos a las acciones e interpretaciones incluso de las demás personas. Es decir, yo actúo a partir de que yo ya fui consciente de la acción y quizás de las intenciones de esa acción creada por otras personas y justo yo también creo esa acción a partir de mis propias interpretaciones con intereses atrás de esa acción, justo teniendo en cuenta de que la otra persona también va a dar cuenta de esa acción.
¿Me entendieron? Y voy a dar este ejemplo, que de hecho es el ejemplo que uso para uno de nuestros reels. Vayan a ver nuestro TikTok y los reels que subimos a Instagram y YouTube. Hay buen contenido ahí, guiño. Pero bueno, en ese reel explico justamente cómo es que, por ejemplo, yo veo a una persona que conozco que viene cruzando la calle, viene a mi dirección. Entonces, yo lo que hago es como hacer este movimiento con la mano, que de alguna manera socialmente e intersubjetivamente hemos construido este significado de que cuando hacemos así, significa como un saludo, ¿no? Entonces, yo al hacer esto, espero que la otra persona, que es mi persona, bueno, la persona que yo conozco, me vea, o sea, que sea consciente de mi presencia, primero, después que sea consciente de que estoy haciendo este signo, que significa hola, y que esa persona a su vez tenga una respuesta de esto. Entonces, pongamos que es buena onda, que le caigo bien y que es como que, Paula, ¿qué pedo? Entonces, lo que va a hacer es esto también, o un hola, o no sé, algo. O sea, eso es lo que yo espero de esa acción, ¿no? O sea, de que yo haga esto, yo espero esa respuesta. Pero lo que también pasa es que puede haber mucha incertidumbre en la acción social en cuanto a que quizá uno no me vio, ¿no? Quizá ni me... Así, no trae sus lentes y así, no me vio. 2, que quizá le cago la madre. Y entonces es como, güey, ni te topo. O sea, güey, qué oso. Y dentro de esa hay muchas opciones, ¿no? O sea, quizá es como, justo, quiero que vea mi rechazo. O tal cual es como, no quiero saludarla porque estoy con mis otros compas que hablan pestes de ella y no quiero que se den cuenta que tengo una relación con ella, ¿saben? O sea, es como, wow, es como un mundo de posibilidades, ¿no? Y es justo esta complejidad de la acción social. Pero bueno, quizá ya se entendió un poco, o sea, es como que esta acción social que hago para, bueno, teniendo en cuenta un fin específico, pero siempre como proyectado hacia otra persona. También puede ser que me levante el dedo grosero, ¿no? O sea... Entonces, aquí, por ejemplo, es bien importante subrayar esta atribución y esta interpretación consciente de la acción de las otras personas. Y cómo es que también conscientemente nosotros damos una respuesta a esto. Y subrayo mucho conscientemente porque, bueno, justo algo que toma mucho en cuenta Weber es como esta parte racional de la acción. Es decir, retomando un poco esta cuestión de los objetivos y de la instrumentalización que nosotros hacemos respecto a estos objetivos. Entonces, pues sí, tal cual es, nosotros tenemos un objetivo específico, pero tenemos estos recursos y entonces tomando en cuenta estos recursos, pues qué acción vamos a tener respecto a estos objetivos. Ahora aquí hay que hacer como un paréntesis, bueno, a mí me gustaría, tomando en cuenta que no solamente se estudian estos actos como conscientes, también hay, por ejemplo, una línea teórica que estudia las consecuencias, pues no premeditadas de la acción, ¿no? Y específicamente pienso en Merton, justamente en Robert Merton. Pero, bueno, ojito que él era justo, como les decía, de la línea del sistema social, ¿no? Bueno, de los sistemas sociales. Él justo se enfoca en estudiar, por ejemplo, los sistemas económicos, ¿no? O sea, que hay como ciertas acciones dentro de los sistemas económicos que derivan justo en consecuencias no premeditadas de la acción. Otra cuestión como importante a decir es que estas perspectivas, o sea, ambas dos, en tanto la teoría de sistemas sociales como en la teoría de la acción, surgen a partir de esta modernidad, ¿no? O sea, a partir del hombre de la modernidad o el ser humano de la modernidad. Esto teniendo en cuenta que, por ejemplo, en las sociedades tradicionales, pues no había tal cual una individualidad y no había como una diversificación tan amplia como la conocemos como se conoce en la modernidad y como la conocemos hoy en día, ¿no? Ni mucho menos. Si es que había una diversidad, se explicaba específicamente a partir de justo
del origen de las personas, ¿no? O sea, pensando en las familias, en los entornos. Pienso, por ejemplo, si tú nacías en una familia de panaderos, ibas a ser panadero, ¿no? Si tú nacías en una familia de nobleza, bueno, ibas a ser noble. Entonces, pues sí, no había tal cual tanta diversidad, o sea, y de hecho, pues, o eras rey, o eras noble, o trabajabas el campo, o alguno de estos gremios, ¿no? Entonces, digamos que no había como tanta relevancia en centrarnos en la trayectoria de las personas para explicarnos como por qué hacían lo que hacían. Esto suena muy mal, quizá, pero, o sea, si lo entendemos como fríamente, pues sí, o sea, digamos que no había tanta diversificación en cuanto a que las trayectorias de las personas eran muy parecidas entre sí. Y justo como les decía, pues en estas sociedades, pues no había tal cual una individualidad. Y entonces se puede hablar que de manera general como que las sociedades eran muy homogéneas. Después está este proceso de la modernidad en el cual, pues, como sabemos, esta emergencia de la burguesía, de la vida urbana, la reforma protestante, etc, 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 muchos procesos. O sea, ahorita estoy simplificando muchos años, ¿no? Pero bueno, sí, existe todo este proceso. Incluso podemos hablar teóricamente de las líneas del liberalismo, o sea, hablando, por ejemplo, de Adam Smith, de John Stuart Mill, del utilitarismo de Bentham, que de alguna manera nos empiezan a introducir al individuo, ¿no? O sea, el papel del individuo dentro de la sociedad, de las libertades, pues justo del individuo. Y bueno, esto, digamos que trayendo explicaciones como más recientes. Si nos queremos ir un poco como mucho más hacia allá, lo lejano, mucho antes, podemos mencionar a los griegos. Podemos mencionar a los griegos que sí tenían como este foco, pues digamos que en el individuo. O sea, incluso podemos mencionar a Aristóteles, ¿no? Desde su perspectiva de la moral, que pues sí es como que algo centrado en el individuo, sí con miras como que hacia el bien común, o sea, respecto a los otros, pero pues sí es como un proceso propio, ¿no? Es algo que vive el individuo a través de sus acciones. También están estos enfoques estoicos, bueno, el estoicismo tal cual, que aquí Cas nos podría hablar ampliamente de eso, y también incluso pues esta cuestión de la búsqueda del placer o la búsqueda de evitar el dolor en cuanto al individuo. Es decir, sí existían estos antecedentes del individuo, ¿no? O sea, creo que sí me salté esta parte, pero digámoslo así, o sea, como les decía, después está el medievo, donde se pierde tal cual esa individualidad, y después está la modernidad en donde se vuelve a colocar al individuo en el centro. Bueno, aquí casi son paréntesis para hacer como unas clarificaciones de lo que acabo de decir. Al parecer hay estudios académicos que dicen que esta individualidad surge a partir de la época helenística y bueno, ahí encontramos a los epicuros, a los cínicos, escépticos, en fin, son todas estas líneas que pues sí hablaban acerca de este ser individual, ¿no? Pero bueno, vamos, hay que pedirle acaso un video al respecto. Digo, ¿qué? Bueno, en fin, como yo les estaba diciendo, pues la verdad es que sí, yo no tengo esta lectura de los clásicos, y es que también, algo que es cierto, la sociología también tiene, o sea, peca de esto, ¿no? De que no ve más allá de la modernidad, que vamos, sí debería, ¿no? Sí deberíamos todas y todes y todos ir y leer a nuestros clásicos, pero bueno. La sociología es una disciplina de la modernidad. Entonces, pues bueno, teniendo eso en cuenta, vamos a decir que justo esta teoría de la acción social surge como respuesta a este desplome de las perspectivas funcionalistas, o bueno, estas perspectivas si las queremos ver así como centradas como en lo macro social, ¿no? Pensando justamente en el funcionalismo y en el marxismo. Hablando de algún siglo en específico, me parece que es como el último tercio del siglo XX. Entonces, como les decía, el autor pues más conocido respecto a esta perspectiva pues es Max Weber. Y esto es porque a él se le atribuye estos términos en alemán que son erklären,
bueno, sí vamos a poner aquí la palabra, cuya traducción más habitual es explicar, y verstehen, que se traduce como comprensión. Y bueno, esto nos sirve mucho para entender justo como esta perspectiva, porque no solamente es el hecho de explicar algo desde esta perspectiva pues un poco externa, sino también es como de comprenderla, o sea, de ir más allá. O sea, quizá debí de haber empezado haciendo esa pregunta, o sea, ¿ustedes qué entienden, o más bien, cuál creen que sea la diferencia entre entender y comprender? Creo que sí hay como justo estas dos diferencias respecto a la profundidad de entendimiento del acto, pero bueno, sí, lo podemos entender así, ¿no? O sea, son como dos operaciones cognitivas diferentes, me parece. Y justamente el método que propone Max Weber está centrado en la comprensión, o sea, en el Verstehen. Y esto, como les decía, implica una comprensión no desde lo externo, no desde una perspectiva externa, sino ya yéndonos un poco hacia la misma perspectiva, la misma experiencia, la misma cosmovisión del ser humano en cuestión, ¿no? O bueno, del grupo social que estamos analizando, por ejemplo. Entonces, aquí, por ejemplo, me gustaría mencionar o bueno, describir un poco cómo es que Weber entendía la sociología. Y él entendía la sociología como esta ciencia cuyo objetivo principal era interpretar el significado de la acción social y dar una explicación del modo en que procede esta acción y los efectos que produce, justamente buscando esta comprensión de la que hemos estado hablando. Y bueno, les voy a leer una definición de lo que es la acción, de acuerdo a este autor. Se comprende por acción aquella conducta humana que su propio agente o agentes entienden como subjetivamente significativa y en la medida en lo que es. Tal conducta puede ser interna o externa y puede consistir en que la gente haga algo, se abstenga de hacerlo o permita que se lo hagan. Por acción social se entiende aquella conducta en la que el significado que a ella atribuye el agente o agentes entraña una relación con respecto a la conducta de otra u otras personas en la que tal relación determina el modo en que procede dicha acción. Entonces, pues digamos que sí existe, como les decía, este sentido mentado hacia otra persona, esta interpretación y sobre todo este significado que le atribuimos a las acciones de las demás personas. Entonces, aquí podemos hablar justamente de pues quizá como de códigos o de símbolos o de cuestiones que justamente no necesariamente están explicitadas dentro de la acción social, pero que sí están inmersas en la manera en que llevamos a cabo estas acciones. Entonces, pues bueno, justamente ahí está la importancia de esta parte de interpretar, ¿no? O sea, nosotros damos una explicación de algo y eso implica pues un poco de nuestra perspectiva del mundo, un poco de nuestros valores, un poco de nuestra experiencia, un poco de nuestro bagaje de conocimiento, en fin, o sea, sí que implican cuestiones culturales, emocionales, en fin, es algo muy complejo. Entonces, esto implica que no podamos reducir la acción social solamente como esta parte conductista o esta parte conductual. Es decir, hay que distinguir entre conducta y acción social, ¿no? Es muy diferente. O sea, incluso existe esta parte de que pues, los animales hacen cierta conducta y quizá la diferencia en la acción social es que pues sí existe toda esta complejidad de la que les estoy hablando. Entonces, bueno, una vez que hemos entendido esta parte teórica que quizá está un poco tensa, pero creo yo que es muy interesante, podemos pasar a nuestro ejercicio práctico. Quizá valga la pena dar como estas notas de que pues esto va a ser un ejercicio totalmente pues carente de, de cuestiones metodológicas que
son importantes, o sea, es decir, si bien Weber, por ejemplo, escribió un texto a partir de textos, o sea, leyó como entrevistas y cuestiones así, o sea, él no fue a hacer entrevistas, pero sí lo hizo de manera muy sistemática y muy ordenada, y nosotros aquí no estamos haciendo nada de eso, ¿no? Pero bueno, justo es como un ejercicio rápido de ver cómo es que podemos hacer un análisis a partir de este enfoque de un hecho social que vemos en nuestra realidad social. Yo elegí este fenómeno de las tradwives, que bueno, no sé si estén enterados, pero pues es como esta, no sé cómo llamarlo, si moda o trend o qué, lifestyle, o sea, bueno, pues sí, tal cual lo podemos reducir así, como estos videos en TikTok o en YouTube, en fin, en estas redes sociales, de mujeres que están, digamos que retomando esta idea de la esposa tradicional. Y bueno, estas personas lo que hacen, como les digo, es, por ejemplo, se visten con estos vestidos o tal cual con esta indumentaria de las amas de casa de los años 50 de Estados Unidos y se graban haciendo recetas o incluso, pues no sé, manualidades, pero dejando como en claro que es a partir de cumplir el deseo de su esposo, ¿no? O sea, pensemos en Rorro, que creo que se llama Rocío, la chica, que se ha hecho muy viral y que justamente todos sus videos empiezan así como que, hola, soy Rorro. El día de hoy Pablo me pidió que le hiciera no sé qué, o hoy Pablo me comentó que se le antoja no sé qué platillo, ¿no? Y ya, te muestra cómo lo hace, y la verdad es que sí son recetas nada sencillas, o sea, que sí se ve que quizá el video dura 1 minuto, pero pues que al final estuvo ahí todo el día haciéndole su pinche pasta a la naranja con pato y tal, ¿no? Y que tuvo que ir a cazar al pato y bueno, en fin, o sea, sí es como todo un proceso, ¿no? Y que incluso ella misma hace, por ejemplo, la mantequilla desde cero, ¿no? O sea, cosas así. También me decía David que en uno de sus videos Pablo le dijo, es que me gustaría leer El Príncipe, ¿no? De Maquiavelo, y que ella se puso a abordarle el libro. No, yo no entendí cómo lo hizo, pero bueno, ajá. O sea, cosas así. Muy, o sea, de que no es de que sale en una sentada, amigas, o sea. Y bueno, ha causado como mucho revuelo porque justamente hay muchas mujeres que dejan su comentario en sus videos y dicen como que no, ¿qué es esto? No te dejes, te están usando, te están utilizando, bla, ¿no? Y hay otros comentarios de hombres que es como que, güey, yo quisiera una de esas, ¿no? El sueño, no sé qué, ¿no? Hay otras mujeres que dicen, oye, pero pues, o sea, respondiendo un poco a las primeras mujeres, ¿no? Que es como que, hay que salvarla de ese infierno, ¿no? Respondiendo un poco a eso, están estas otras mujeres que dicen, oye, pero pues ella eligió estar ahí, es su decisión, o sea, si ella quiere, pues hay que dejarla, ¿no? Tomando en cuenta un poco esta idea de que en el feminismo lo importante es la decisión de la mujer, ¿no? Y si está tomando esa decisión, pues está bien, en cuanto a que es su propia decisión. En fin, hay muchas perspectivas, hay muchas opiniones ahí como contrapuestas y en fin, ahorita nos vamos a centrar en este ejercicio metodológico, entonces no voy a mencionar mi perspectiva, pero vamos a hacer justo lo que les digo, como este análisis interpretativo de lo que nos dice este hecho social o este fenómeno social. Entonces, lo que vemos es, como les decía, estas mujeres que buscan recuperar estos valores y sobre todo como estos estilos de vida anteriores, ¿no? Centrándonos un poco como les decía, en la mujer ama de casa de los años 50, ¿no? En Estados Unidos específicamente. Entonces, yo lo que puedo ver de esto es que quizá estos estilos de vida surgieron a partir de una respuesta de este cansancio y este burnout del capitalismo. O sea, de hecho tenemos un video que hablamos del burnout, vayan a verlo. Pero sí, o sea, es como el capitalismo nos trajo un montón de cosas que nada tienen que ver con una verdadera libertad de la mujer, por ejemplo, o sea, hablando incluso de esta doble jornada, ¿no? Que hace referencia a que la mujer, ya puede ir a trabajar, pero no, o sea, no solo eso, sino que ahora tiene que volver a la casa
y hacer esta doble jornada de lavar los trastes, cocinar, cuidar a los hijos, en fin. Entonces, pues sí, en realidad es un poco como esa falsa promesa que nos trajo el capitalismo de libertad, incluso pues también pensando justo en esta necesidad de estar siempre produciendo y siempre trabajando para tener más insumos o más recursos. Y eso implica que también existan estos techos de cristal que por más que tú te pongas la camiseta y le trabajes un montón, pues no vas a ganar más del promedio, ¿no? O no vas a ganar más que el jefe, ¿no? Entonces, pues sí, son como todas estas, como les digo, frustraciones ante esas falsas promesas que de alguna manera creo yo que sí nos han llevado a este punto de decir, güey, quiero algo más, ¿no? Quiero algo diferente. Y puede existir justo esta respuesta, ¿no? De, pues, güey, hay que regresar a lo anterior, lo que estaba antes, ¿no? Y que había antes de esta liberación desde la economía de la mujer, pues bueno, existe el ser dependiente económicamente de un hombre, sea su padre o su marido. También implica que este hombre sea el que tome las decisiones financieras, también sea quien se dedique a salir, a trabajar, también que pueda tener su vida social, pero que regrese a casa y que la esposa ya le haya tenido ahí la cena, que ya haya hecho el aseo, en fin, todas estas cuestiones, ¿no? Bueno, aquí están diciendo que también la parte de satisfacer sexualmente al hombre también es importante. Y bueno, pues sí, la verdad es que justo también en eso se centraba la opresión a la mujer, ¿no? De que el disfrute sexual se centraba únicamente en el disfrute del hombre y no tal cual de una igualdad, ¿no? De satisfacción. Eso también es cierto, ¿no? Entonces, quizá, como les decía, existe este incentivo de tener este estilo de vida a partir de esta cuestión, bueno, como este contexto que les menciono, donde podemos como que quizá dar un porqué a este tipo de acciones y a este tipo de vida y a este tipo de valores en estos momentos en los cuales pues vivimos en esta crisis social, pero quizá existan otros incentivos que muy probable desconocemos. O sea, por ejemplo, estas influencers que les menciono, o sea, les mencioné a Rorro, pero también está una que se llama Stick Williams o algo así. Ahí les dejo su perfil. Pero bueno, ellas tienen como 1 millón y tantos de seguidores en sus redes sociales, ¿no? O sea, ellas están monetizando por estos videos. Incluso pues si ya son tal cual figuras públicas, son entrevistadas, o sea, vemos que incluso Rorro ha salido en miles de entrevistas diciéndose a sí misma feminista, en fin, o sea, no sabemos si detrás de estos videos pues solamente está el crearse un personaje y monetizar, o sea, quizá su objetivo principal sea solamente obtener dinero. No sabemos realmente cuáles son sus intenciones verdaderas, no sabemos si realmente incluso si existe esta pareja, ¿no? O sea, no sabemos mucho al respecto. Pero, como les decía, mi perspectiva como desde un poco del externo, de la externalidad, es esto que les decía. Yo puedo pensar que sí es algo genuino y que se puede explicar a partir de este contexto que les menciono. Ahora, esa es mi perspectiva, esa es como mi interpretación de lo que estoy viendo de la realidad social, pero como les decía, o sea, metodológicamente esto está muy mal porque pues no tengo este acercamiento, o sea, creo que algo muy bien hecho sería pues hacer primero como una revisión de muchos videos, de muchas cuentas, de muchas personas diferentes, ver todos los comentarios, ver cómo estas personas interactúan con estos comentarios, hacer incluso como patrones de su comportamiento o de sus características y también incluso como que un piso más allá sería acercarme a estas personas y hacer entrevistas a profundidad, ver incluso como día a día qué hacen, cómo es que se relacionan con las demás personas. Sí, digamos que entre más cerca de este grupo social o bueno de este actor social pues mejor, ¿no? Porque justo vamos a poder no solamente explicar sino comprender, que como les decía implica algo mucho más profundo que solamente explicar. Aquí yo estoy dando solo una explicación y como una interpretación muy desde lo afuera, ¿no? O sea, muy superficial. Pero bueno, sería muy interesante que ustedes me contaran
como cuál es su interpretación de este fenómeno social, cuál es su interpretación de los objetivos y de los sentidos que dan a sus acciones estas personas. Ya que hice todo esto, quizá pueda dar como un pequeño comentario de mi perspectiva. O sea, ya hicimos como este análisis más o menos sociológico, más o menos. Ahora, yo como persona, ¿qué pienso de esto? Creo que si bien estas personas tienen derecho pues a subir lo que quieran en sus redes y pues si quieren monetizar por monetizar, pues bueno, está bien, pero yo sí les critico, o sea, yo sí creo que es un poco peligroso en tanto que tienen justamente este alcance, tienen una gran cantidad de seguidores, el hecho de que pues estén reproduciendo un poco estas cuestiones que ponen en peligro cosas que hemos logrado alcanzar históricamente a través de muchas mujeres que quizá perdieron la vida, que quizá vivieron cosas horribles, que fueron marginadas, que fueron violentadas, en fin. Por ejemplo, vean mi video de las olas del feminismo. Ahí, por ejemplo, vemos tal cual algunas historias de estas mujeres. Y algo que también me parece peligroso es que incluso muchas de ellas tal cual dicen como que, güey, pues yo soy de derechas, apoyo a Trump, estas personas me parecen horribles, hablando de personas afrodescendientes o mexicanas o en fin. O sea, creo que muchas de ellas sí reproducen ciertos aspectos de derechas recalcitrantes, o sea, derechas extremistas, y creo que sí es un poco peligroso en ese sentido, ¿no? O sea, sí hay que tener mucho cuidado con este tipo de contenido y sí cuestionarnos muchas cosas, ¿no? O sea, ¿de dónde vienen estas opiniones? ¿Por qué? ¿Cómo? En fin. Por ejemplo, esto me hace pensar incluso como en el hecho de que las mujeres no tenían esta capacidad de tener su propia cuenta de banco hasta los años 60, 70, ¿no? Entonces, pienso también en Betty Friedan, que escribe este libro de La mística de la mujer, que habla acerca de estas experiencias de las mujeres de clase media en Estados Unidos en los años 50 y que eran terribles, o sea, de que de verdad eran totalmente infelices, que tenían problemas de salud mental, que eran alcohólicas y que al estar aisladas pues pensaban que esa su normalidad, pero ya al sumar experiencias se daban cuenta de que era una cuestión apegada a la forma en que estaban viviendo, que justamente era a partir de centrar su vida en ser amas de casa, ¿no? Y el hecho de que se les determinara como mujer por el hecho de poder sacarle brillo al piso, ¿no? Entonces, eso es mi opinión personal. Como les digo, una investigación sociológica a partir de una perspectiva comprensiva, o bueno, desde cualquier perspectiva, no debe de involucrar tu opinión tal cual, ¿no? O sea, sí debe haber como un poco esta cuestión, como esta separación, idealmente. Aquí, como vimos, o sea, mi interpretación obviamente está sesgada y obviamente tiene que ver mucho con mi propia experiencia, como les digo, y mi propia experiencia y como mis propios marcos de conocimiento, pero si se dan cuenta, no dije nunca como está mal o está bien. Solo dije como, pues se puede atribuirle a este cansancio del capitalismo y esto se puede ver de esta forma. Pero nunca dije, yo digo que está mal, ¿no? Entonces, bueno, ya nada más al final sí hice esta separación, así como la cinta de estás viendo comerciales, ¿no? Pues bueno, muchas gracias si llegaron hasta acá. Fue un video un poco, quizá así como que muy teórico, pero que espero que les haya parecido como pues interesante, de utilidad. Espero que no solamente me vean sociólogas o sociólogos por ahí, espero que también haya otro tipo de personas que se interesen por estos temas. Y si quieren dejarme aquí su comentario de, como les decía, cuál es su análisis, cuál es su interpretación, qué piensan de esta metodología o qué piensan de este fenómeno, en fin, cualquier comentario que me quieran dejar, incluso también sugerir temas, déjenlos aquí, por favor. Y nos vemos muy pronto. Muchas gracias. Adiós.